Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Hoy estamos abordando el tema de la guerra sucia, todo esto que tiene que ver con el marketing. Bueno, que no tiene que ver ciertamente con el marketing político. Ya vimos lo que es el marketing político. Ahora tenemos que ver esto de la guerra sucia. Fíjense que durante mucho tiempo había ritos protocolarios en México, por ejemplo, de prácticas quiméricas bajo la idea de una democracia que no se encontraba. Y las campañas pues eran simplemente un disfraz de algo que sabíamos que ya iba a ocupar un partido, el partido oficial. Y vamos a decir nombres para no estar así a la deriva. No, ya dijimos, no tenemos ninguna inclinación partidista. El partido del PRI, del Revolucionario Institucional, ¿sí? Después, con esta situación ilusoria de una democracia y donde hubo un cambio alternativo que tuvo un trasfondo de política internacional, pues vino el PAN y también ocupó durante 12 años la presidencia de la República, repitiendo los mismos y maximizando los errores cometidos por el PRI, que se tardó más de 70 años, el PAN lo hizo en 12. y bueno, esta cuestión, pues obviamente se ha modificado porque vienen las confrontaciones, utilizando todo lo que se tiene a la mano de la tecnología y los conocimientos que se van generando en el área de la mercadotecnia. Hay un trabajo excelente de Marisela Portillo, que hizo referencia a las campañas negativas y preferencias electorales, analizando las elecciones presidenciales en el 2006. Vamos a comentar algunas partes de este trabajo porque precisamente tienen que ver con lo que sucedió en esa contienda electoral en donde figuraba principalmente Andrés Manuel López Obrador y Felipe de Jesús Calderón. Muy bien, amigo, en este proceso electoral que se vivió en nuestro país, en nuestro lindo México, en julio del 2006, bueno, se caracterizó principalmente por una implementación de una serie de estrategias, sobre todo agresivas, amigo, que lograron, entre otras cosas, polarizar y confrontar a la sociedad mexicana. De manera particular, fíjate que el Partido Acción Nacional, el PAN, bueno, pues articuló una campaña de desprestigio, una campaña negativa en contra, bueno, de su principal oponente político, Andrés Manuel López Obrador, que era, pues, en ese entonces el candidato de la coalición por el bien de todos. Efectivamente, fíjate que cuando inicia la campaña, pues Felipe Calderón Hinojosa estaba muy por debajo en las encuestas, que ya esto se vuelve la sondomanía, andan sondeando cómo van en las encuestas. Estaba por muchos puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador, que iba punteando en aquel momento el proceso electoral. Ya preocupados por lo que sucedía, recordemos que el antecesor de Felipe también era panista, Vicente Fox, que dicen que cuando salió el PRI de Los Pinos se acabó el dedazo electoral, el tapado. No, también continuó, o sea, realmente sí continuó. Y fíjense que era tanta la preocupación que contrataron a un tipo de nombre Dick Morris, que fue el que llevó entonces la campaña, pues todo lo que es ellos dicen el marketing político de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, pues empezó a tornarse de una forma agresiva, a atacar con todo a Andrés Manuel López Obrador, ya sabes quién, representa un peligro para México. Ese fue desde entonces el tono de los mensajes. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Esa fue la estrategia de este señor Dick Morris para poder equilibrar las encuestas electorales. Sí, efectivamente, y se utilizaron, bueno, ya decíamos, estrategias discursivas, retóricas, para asociar precisamente esta imagen de este candidato López Obrador con el peligro para México, como tú ya lo has externado. Y bueno, ya que en este momento se marcó un punto de inflexión, amigo, en donde en nuestras campañas electorales. Y es que a partir de ahí
giraron en torno a la descalificación, a la agresión y todo en detrimento de la discusión, en torno a las propuestas políticas que cada candidato, bueno, pues iba representando, ¿no? Entonces, es aquí en donde observamos el punto más agresivo en estas campañas Sí, electorales. definitivamente. Fíjate que con lo que decía o dice Marisela Portillo, de cómo se va implementando esta guerra sucia, señala a dos autores que son importantes, Cassetti y Dichio, que proponen un modelo para los programas de televisión y por ello integran categorías analíticas que permiten considerar las gramáticas del propio medio como elemento constitutivo del sentido que los mensajes proponen. Y en este tipo de análisis se consideran los mensajes televisivos como realizaciones lingüísticas y comunicativas, es decir, construcciones propiamente dichas que trabajan a partir del material simbólico, signos, figuras, símbolos precedentes y que obedecen a reglas de composición específica, la compaginación de un telediario, el hilo argumentativo, entre otras cosas, y que producen determinados efectos de sentido en el electorado o en las personas a las que se dirige, una realidad o una irrealidad. Bien, pues aquí entran también en acción este lenguaje televisivo, amigo. Es decir, estos códigos de la realidad, los códigos discursivos, los códigos ideológicos. Y aquí los códigos de la realidad, bueno, se van a referir a este mundo que, bueno, va a representar la televisión y que van a comprender los códigos verbales, los códigos no verbales, los proxémicos, los espaciales. Y es que los códigos discursivos, a su vez, se van a referir al lenguaje, amigo, al lenguaje audiovisual. Es decir, al modo en que el aparato televisivo va a representar al mundo. Sí, definitivamente. Sí, Qué importante. ¿Verdad? Realmente, fíjate cómo los códigos de realidad se trata de generar spots utilizando analogías. Y en ese tiempo, cuando Calderón estuvo presente en esta campaña contra López Obrador, fíjate que se tomó como punto de analogía la figura de Chávez. Nunca se habían visto. El que sí tiene fotografías con Chávez es Calderón. El que se vistió de militar ya siendo presidente fue Calderón. Incluso vistió de militar a su hijo en un festejo. Y bueno, sin embargo, en ese momento se tomaron analogías de Chávez a López. A López Obrador. Vamos a decirle López Obrador cómo es. Y para ello se editaron fragmentos descontextualizados totalmente. Tú ya sabes que la magia de la edición es formidable. Aquí lo hemos visto cuando lo hace el licenciado Juan Carlos Camacho. Puedes sacar de contexto algo. Y en ese momento se sacaron de contexto las frases del presidente venezolano y se remataba con la sentencia de una voz fuera, en off, como le dicen, donde decía o se buscaba relacionar estos fragmentos. Por ejemplo, se decía Hugo Chávez. Pasaba Hugo Chávez y él mencionaba: es una revolución pacífica, pero no está desarmada. Cada uno tendrá su fusil. Eso decía Chávez. Y la voz en off decía: México no necesita una revolución para progresar. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Y no decían ciertamente el nombre de Andrés Manuel, pero la referencia en las imágenes que utilizaban el simbolismo era la analogía entre Chávez y López Obrador. Claro, y es que de acuerdo con este tipo de estrategias discursivas, bueno, Hugo Chávez va a aparecer como un dictador, como este revolucionario violento. Y es que la sentencia nos invita a esta acción. Y es que nos dice: en México no necesitamos de ninguna manera un dictador. México no necesita una revolución. Hay que votar. Y es que el discurso de fondo, amigo, intenta, bueno, persuadir al ciudadano común y corriente a votar por un personaje que no tenga estas características de Chávez. Es decir, un pacífico, un demócrata. Y ¿sabes? Aquí tiene mucha razón, porque en los ejemplos a veces cuando preguntas a la gente dice: es que López Obrador va con el camino de Chávez. Ni siquiera saben por qué. O sea, tal vez, no sé, lo vieron en alguna imagen, no sé de qué forma, pero ese es el mensaje que tratan de implementar. Definitivamente esto tiene que ver con lo que comenta Marisela Portillo, porque
tratas de crear un imaginario en los destinatarios del mensaje, que es el electorado, y obviamente con el simbolismo empleado, la mente, o más bien los mecanismos que se utilizan para llegar al pensamiento, como los subliminales, como estas imágenes simbólicas, pues son fuertes. Colocan la imagen de Chávez y a la vez la de López Obrador, pues evidentemente la gente se va con esa idea, claro, aunque no sea nada realidad, y pretenden legitimar todo poniendo mensajes de la familia, la paz y la democracia, una democracia que es tan anhelada en México y que si la tuviéramos, bueno, no tendrían que estarse denostando entre candidatos. Claro, y es que aquí cuando se dice que México no necesita pues una revolución para progresar, bueno, aquí cuando se remata en respecto a los spots, fíjate que nos va a sugerir esta voz, va a sugerir este cierre directivo, que es desfavorable hacia la imagen de Chávez y que es analógica, como ya lo decías, con López Obrador. Y va a descalificar a este último. Ármate de valor y vota. La confusión de ciertas imágenes, los fusiles que ya comentaba, las escopetas, los uniformes militares, con estas determinadas palabras, revolución, dictador. Es decir, entonces nos van a provocar en su conjunto un orden final. Vota, que en el fondo va a incluir implicarte a la sugerencia de a quién no. Sí, efectivamente. Y esto realmente debemos ser muy cuidadosos. Porque con todo este lenguaje simbólico, con estas estrategias de campaña generadas a partir de esta contienda electoral, bueno, se descalificó a uno de los candidatos. Se le presentó como una amenaza para México, un peligro para México, y en realidad, bueno, pues hemos visto los resultados de no estar concentrado en el verdadero fondo de una contienda electoral, que es la oferta que haces a los integrantes de la población para lograr su bienestar social. O sea, lejos de eso, se preocuparon por bajar en puntos a Andrés Manuel López Obrador, y es lo mismo que está sucediendo en esta contienda electoral que está por empezar. Así es, fíjate que el mismo nuestro expresidente Calderón sostenía a finales de marzo del 2006 que, bueno, sí hay un peligro para México en la candidatura del PRD. Y aquí decía, es que este germen de dictaduras siempre está en un personaje. Y entonces, bueno, pues de alguna manera hacía esa invitación, hacía ese cuestionamiento, este señalamiento, esta descalificación. Efectivamente, estamos llegando al final del programa, amigo. Habría mucho más que comentar. No va a ser el único que tengamos aquí, porque, miren, debemos estar muy atentos a lo que dicen los medios de comunicación para no dejarnos conducir. Ya decía Elias Newman, no es una opinión pública, es una opinión dirigida. ¿Hacia dónde quieren que vayamos? Mejor hay que conocer las plataformas políticas, ¿no? Chávez y López Obrador no es lo mismo, definitivamente. Y para abordar algunas cuestiones de este tipo y que se relacionen con la criminología y la criminalística, vamos a proponernos aquí de analizar en su plataforma electoral cuáles son sus puntos en torno a la seguridad pública. Y los vamos a exponer aquí, en Radio Cleu, para que veamos estas cuestiones donde definitivamente la guerra sucia es o refleja la pobreza de los candidatos y su desinterés por el bienestar social. Estamos llegando al final de nuestro programa, amigo. La trivia del día de hoy, ¿qué es el marketing político? Para ello, bueno, pues pueden llamarnos al teléfono 22 26 62 49 46. O bien consultar nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Radio Cleu, nuestra página cleu.edu.mx/radio, en Instagram Cleu Universidad, en YouTube como Radio Cleu, amigo. Amigo, un gusto como siempre conducir el programa contigo. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleu, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.